¿Para qué necesito un contactor? ¿Qué parámetros son relevantes y cómo los consulto? ¿Cómo cogemos el contactor correcto para nuestra instalación eléctrica? ¿Es lo mismo un relé que un contactor? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer hoy y que vamos a intentar resolver en este vídeo. Primero de todo, ¿qué es un contactor? Pues un contactor no es más que un interruptor eléctrico, igual que el que tenemos para encender o apagar las luces de nuestra casa. Lo que pasa es que este lo podemos controlar mediante unas señales sin necesidad de una actuación directa. Concretamente permite abrir o cerrar un circuito de potencia, es decir, donde queremos dejar pasar o no esta corriente, a partir de un circuito de control. Es decir, siempre vamos a tener un circuito de potencia donde vamos a querer cortar o dar corriente y un circuito de control para, como su nombre indica, controlar cuándo dejamos o no pasar la corriente por el lado del circuito de trabajo o circuito de potencia. Se usa principalmente en aplicaciones industriales y comerciales, como por ejemplo el arranque de motores, sistemas de calefacción, sistemas de alumbrado, cargadores de coches y muchos temas de automatización. ¿Es lo mismo que un relé? Realmente sí. Ambos son interruptores eléctricos. Lo que pasa es que un relé se considera que trabaja a intensidades más bajas y un contactor está preparado para aplicaciones más grandes, con más tensiones de trabajo, por encima de los 250 voltios y con intensidades que pueden llegar a miles de amperios. ¿Qué parámetros son relevantes a la hora de escoger un contactor? Bueno, pues si vamos a buscar un contactor en alguno de los múltiples fabricantes que tenemos, como por ejemplo pues sería Schneider, ¿no? Aquí en la web, vemos que nos dan un montón de datos, muchísimos datos. Entonces, bueno, de todos estos datos, realmente, ¿qué es lo que más nos interesa? Es lo que querríamos ver. Si miramos en el caso de un contactor de Legrand, también tenemos unas fichas técnicas, unos datasheets que nos dan un montón de datos, especificaciones mecánicas y un montón de especificaciones eléctricas y datos eléctricos. Y la idea es ver cuáles de estos realmente nos son más importantes. Todos aportan información, pero algunos de ellos son los más clave. Primero de todo, tenemos que hablar de la tensión en el circuito de control. Es decir, la tensión a la que trabaja el circuito con el cual yo decido activar o desactivar, es decir, abrir o cerrar el circuito de potencia. Esa tensión, como vemos aquí, en este caso el Legrand, puede tomar varios valores. Podemos tener una tensión de control de 24 voltios alterna continua, 48 alterna continua o tensiones de alterna de hasta 450 voltios. Eso sería la tensión necesaria para controlar nuestro sistema, para controlar el sistema de control. En este caso del contactor de Schneider, por ejemplo, la tensión de control es solamente 24 voltios en continua en este modelo. Aquí Legrand nos da más opciones. Luego teníamos la corriente nominal, es decir, la corriente que es capaz de cortar este contactor. En este caso estamos viendo una familia de contactores donde vemos que hay algunos que sean capaces de cortar en circuitos de potencia, hablamos ahora hasta 185 amperios, 225 hasta 800 amperios. En el caso del de Schneider, lo que vemos aquí es que nos dice que la corriente nominal de empleo son 200 amperios hasta cierta temperatura para un contactor de tipo AC1, un poco menos para un AC3 y lo mismo para un AC4. Ahora veremos qué es esto. Estas serán las categorías de empleo que veremos, de las cuales hablaremos a continuación. Pero antes vamos a acabar cerrando lo que sería el tercer punto importante, que sería la tensión de trabajo en el circuito de potencia. Igual que tenemos una corriente de trabajo en el circuito de potencia, tenemos que tener una tensión en el circuito de potencia. En este caso, pues 690 a 50-60 amperios en el caso de Legrand. Muy bien, esos serían los tres puntos principales, es decir, tensiones de trabajo en el circuito de potencia y en el circuito de control, e intensidades de trabajo en el circuito de potencia. Ahora, pasamos a hablar de lo que serían las categorías del contactor. Las categorías del contactor, como vemos aquí, hay varias. Las principales son AC1, AC3 y AC4. Básicamente, AC1 es una categoría que está enfocada. Todo esto está enfocado a cómo es el sistema en el que está colocado este contactor. En el AC1 está pensado para cargas resistivas, es decir, cargas con poca inductancia y que básicamente son cargas resistivas, como serían los calefactores o como sería, por ejemplo, un cargador de coche. En el AC3, los que son para categoría AC3 de corriente, son motores, está pensado para motores de jaula de ardilla, es decir, contactores que activan o desactivan motores estilo jaula de ardilla o motor de inducción. Y el AC4 es para tipos de motores de arranque
y aquellos circuitos en los que tenemos paradas y arrancadas frecuentes durante su ejecución y que requieren pues unos picos de corriente constante, que esto puede ir haciendo pues que necesitemos unas necesidades de corriente distintas. Por ejemplo, un contactor AC3 puede manejar motores sin problemas, pero si queremos operar con un freno eléctrico o arranques y paradas constantes, necesitaríamos uno de tipo AC4. Una breve anotación. Estos dos contactores que estamos viendo aquí son contactores de alterna, y todo lo que estamos viendo son parámetros para alterna, que son parámetros relevantes también para los contactores de continua, pero son un poco distintos. Como aquí vemos, estamos pensando en circuitos de potencia de alterna, pero también tendremos contactores de continua, de los cuales veremos algún ejemplo más adelante. Siguiente parámetro importante que puede sernos de utilidad en función de la complejidad que tengamos en nuestro sistema sería la corriente temporal admisible. Esta básicamente nos dice pues cuántos amperios somos capaces de aguantar en función del tiempo en el que sea y de la temperatura. Aquí tenemos en el caso de Schneider lo que se conoce como la ICW, es el nombre más común que encontraremos para esto. Y en el caso de Legrand también lo tenemos aquí una tabla donde nos dice, pues bueno, en función de los tiempos, las intensidades que seríamos capaces de aguantar. Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que sería la durabilidad de este contactor, es decir, cuántos ciclos me va a aguantar, cuántas veces puede abrir y cerrar. Pues bueno, aquí si miramos la ficha, generalmente hablamos en este caso, en millones de operaciones, es decir, esto no suele ser un problema, a condiciones nominales. Lo que sí que es verdad que encontramos muchas veces que podemos tener que para ciertos casos de carga extrema, quizá el número de ciclos que aguanta nuestro contactor es más pequeño. Por ejemplo, hay contactores para DC que pueden abrir hasta 1000 voltios y 500 amperios, pero solo durante un número limitado de ciclos. Esta información siempre nos la proporciona o nos la debería proporcionar el fabricante en las fichas técnicas y en las gráficas de desempeño. Es clave revisar estos valores si realmente tenemos aplicaciones en las que podemos llegar a tener estos puntos críticos en los que tener que abrir o cerrar bajo una corriente y una tensión circulantes muy elevadas. Si no, generalmente no es algo que suponga un problema. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la temperatura de trabajo a la que puede trabajar nuestro contactor. Esto nos implica no solo la temperatura a la que puede llegar a estar, sino y cuánto va a aguantar, ¿no?, en funcionamiento, sino que también nos habla de lo que se conoce como el derating del contactor. Es decir, cómo perdemos propiedades, cómo perdemos capacidad de transportar corriente, de cortar corriente a medida que va aumentando la temperatura. Esto se ve aquí muy claramente, por ejemplo, este contactor de Legrand. Si nos fijamos en cualquiera de estos modelos, por ejemplo el de 185, ya vemos que a temperaturas por debajo de 40 es capaz de cortar hasta 230 amperios. Sin embargo, si ya miramos más bien cerca de 70, la capacidad de corte o de apertura de corriente es de 165. De manera que ha sucedido lo que se conoce como un derating térmico, ya que la mayoría de componentes pueden trabajar hasta ciertas temperaturas, pero incluso en esas máximas temperaturas que puede trabajar, a partir de ciertas ya pierde propiedades, ya no es tan bueno. De manera que esto es un punto muy clave que hay que tener en cuenta a la hora de escoger el contactor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, en el caso de los contactores de Legrand, nos dan unas gráficas donde vemos que a medida que vamos aumentando la corriente, la capacidad, el número de veces que es capaz de cortar, el número de operaciones que puede realizar el contactor realmente va cayendo, va disminuyendo. De manera que siempre será importante tener en cuenta estas especificaciones por si tenemos sistemas en los que pueda haber momentos en los que haya que abrir o cerrar una cantidad de corriente más alta de la que estábamos esperando. Vamos a mirar ahora una ficha técnica de un contactor de DC, que son un poquito distintos, pero como ya veremos, los puntos básicamente que nos pueden interesar son los mismos. Al final tenemos tensiones de trabajo en el circuito de potencia, intensidades de trabajo en el circuito de potencia, tensiones de trabajo para el circuito de control, donde tenemos también pues, de 12, 24, 48 voltios, temperaturas ambientes, importante conocerlo. Y a partir de aquí, bueno, generalmente los parámetros son los mismos. Simplemente estos contactores se ven un poco distintos, ya que ya no tenemos las tres fases y lo que tenemos realmente son dos terminales, uno para el positivo y otro para el negativo, generalmente con un tornillo para una entrada con un terminal de anilla, y internamente es donde se produce o no la continuidad de corriente. Por último, otro de los aspectos que puede ser importante para nuestra aplicación es tener o no un contacto auxiliar para el contactor.
Estos contactos básicamente nos permiten saber a nuestro sistema, si tenemos una PCB que gestiona todo el sistema, pues nos permite saber si ha habido un cierre o una apertura del contactor y, bueno, actuar en consecuencia si es que se requiere. Generalmente los contactos pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, y los podemos combinar y tener un par de contactos por cada contactor. Generalmente no es problema. Muchas veces vienen ya incluidos o otras veces se pueden añadir sin ningún tipo de problema como una referencia auxiliar, como en este caso de aquí de Legrand. En conclusión, seleccionar el contactor adecuado es fundamental para garantizar que el sistema funcione de manera segura y eficiente y que sea capaz de funcionar en todos los rangos de trabajo y para las aplicaciones que queremos hacer nosotros. Lo más importante, tener en cuenta las tensiones del circuito de potencia y las tensiones del circuito de control, las intensidades del circuito de potencia y teniendo en cuenta que puede haber momentos en los que por derating térmico, si tenemos mucha temperatura, esta intensidad baje, de manera que tenemos que coger el contactor siempre dimensionándolo para ello. Evidentemente, tener en cuenta, tener claro si queremos un contactor de alterna o continua. Y a partir de ahí, siempre es importante mirar la hoja técnica del fabricante para asegurarnos de que las especificaciones que queremos se cumplen con lo que nos ofrece.